Estaba pensando, Roberto, que obviamente que la diferencia entre este muro y todos los demás es que los demás muros son para que no entren y este era para que no salieran. No es lo mismo la reja que uno pone en su casa para que no entren los ladrones a la reja que ponen en una campo de concentración. Solo va a ser el punto, Fernando, pero no todos, porque el de Israel con Palestina tiene la misma lógica. Para que no salgan tampoco. No, para que no entren, para que no se muevan. Para que no entren supuestamente para que no entren los guerrilleros palestinos, algo así. Básicamente, en Estados Unidos el muro es para que no entren los inmigrantes. Básicamente son para que no entren y este muro era para que no salieran. Esa era la cosa distintiva. Pero tampoco querían que entraran alemanes federales. No, puede ser, pero básicamente sí, pero lo principal es, por ejemplo, te voy a dar un par de cifras que se me habían olvidado. Yo me acuerdo, viví ese periodo del muro cuando se construyó y salían las noticias que de la noche a la mañana. Fíjate que el año 61 en que se construye, unos meses antes pasaba, en julio del 61, aquí anoté las cifras, están en todas partes, se fueron 30.000 personas en un mes. En la primera semana de agosto alcanzaron a arrancar 21.000. Y era tal brutal la salida de gente que el historiador Tony Judt, que murió hace poco y muy famoso, dijo, a este ritmo la República Democrática Alemana se va a quedar sin ciudadanos, se va a quedar sin gente. Entonces tuvieron que poner un muro para que no se fuera la gente. Y eso ya en sí es una muestra del fracaso del sistema. Y cuando se derrumba es la constatación que el sistema había fracasado, que ya no daba más. Yo creo que esa es la gran lección que da este muro. Que que el sistema, ese modelo que tenía todas las ventajas en el papel de lo justo. ¿Quién no fue en algún momento llamado por ese llamamiento? Tú fuiste uno de ellos. Viste lo que pasaba en Cuba en un momento dado, viste lo que pasaba en Alemania y te diste cuenta que la realidad estaba a años luz de la teoría. Y aquí yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo sientes tú, cómo vives ahora el hecho de que gente que nunca puso un pie en ninguna parte de esa, o que los llevaron en estos turismos, digamos, políticos con unas secretarias bilingües muy amistosas que la pasaban bomba y volvían con los ojos abiertos así como... Cuando gente así, o niños que no han vivido eso, que no supieron del muro, que no saben ni cuándo se construyó, te llaman desleal, te llaman traidor, te tratan de facho, porque sencillamente tú constataste una realidad y dijiste no puedo seguir viviendo en esta cuestión. ¿Cómo lo sientes? Bueno, mira, primero yo lo que siento es más bien respaldo de la gente, porque hay aquí en Chile. Lo que hay, obviamente, son algunas minorías que siguen justificando lo injustificable, que tiene que ver con el hecho de apoyar un modelo que para existir necesita instalar un sistema de seguridad que en realidad compite y supera a lo que son los sistemas de seguridad que tienen las cárceles de alta seguridad de los Estados Unidos. Entonces, ese es el tema inicial. Después yo pienso que aquí hay un tema que tiene que ver con la honestidad intelectual y política de las personas. Y una concepción también que tiene que ver con la política vista como una actividad tribal. Yo abracé la causa del comunismo teniendo 17 años. Yo estaba en el colegio alemán, no es muy usual que alguien del colegio alemán se convierta en un militante comunista, y di el paso, ingresé a la Juventud Comunista porque creí, como estos jóvenes que nunca han visto el socialismo real ni lo conocen, o si van a Cuba lo conocen como turistas, porque creí que era representar una alternativa real de desarrollo justo y vamos a decir, necesario para Chile. Yo creí que esa es la vía de desarrollo. Y por eso abrazo la causa comunista siendo estudiante del colegio alemán. Y conozco, después del golpe de Estado, donde comienza la dictadura de Augusto Pinochet, yo me voy, por razones que explico en este libro, Detrás del Muro, que no viene al caso explicar ahora, me voy a Alemania Oriental, estoy un tiempo allí y viajo después a Cuba. Y esto quiero subrayarlo y dejarlo muy en claro, y con respecto sobre todo a quienes puedan acusarme a mí de traidor. Yo, en 1976, después de haber estado tres años en el socialismo real, de haber conocido Alemania Oriental y de haber conocido Cuba, yo decido renunciar a la Juventud Comunista. Yo renuncio a la Juventud Comunista en La Habana y tenía 23, 24 años. Eso, disculpen, estoy hablando de un joven que ya no lo soy, pero eso sí muestra coraje civil y eso tomé esa decisión. Mucha gente, cuando tratan de atacarme, quieren presentarme como si fuese yo alguien que se arrepintió del comunismo después de la caída del muro o hace 3 años. Señores, yo dejé de ser comunista por lo que vi, no por las teorías, por lo que vi, la falta de libertad, el abuso. Podríamos entrar en muchos detalles de esto. Yo dije, no quiero ni Pinochet para Chile, ni quiero Fidel Castro para Chile, ni Pinochet ni Honecker. Creo en que la única alternativa que puedo construir e imaginar a estas alturas, fuera de renunciar a la Juventud Comunista, creo en la libertad individual y creo en la democracia parlamentaria.
Y ahí empecé a armarme. Entonces yo lo que pienso es que lo importante ahora es analizar por qué sociedades como las sociedades de Europa del Este, que tenían todo gratuito, tenían todo asegurado, en un momento se alzan, se levantan y se van en contra del sistema y prefieren Occidente. Y quieren irse a Occidente, además, a vivir allí a la sociedad explotadora, a la sociedad del esfuerzo, de la competencia. Y ahí hay algo que tiene que ver con algo que tenemos que entender, con la sed, y esto no es un cliché, de libertad y la búsqueda de la democracia de las personas. Está dentro del ser humano buscar espacios que le permitan ser quienes ellos quieren ser. Y no dentro de un espacio donde el Estado, o mejor dicho, porque se idealiza el Estado, un par de burócratas, y en estos casos eran tipos que ya tenían más de 80 años, deciden cómo es la vida desde que nace hasta que muere. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que colocar la discusión. En ese sentido hay que hacer el análisis. ¿Qué fracasó aquí? ¿Qué falló? ¿Y qué significa esto? Significa que esto puede ser resucitado, el socialismo, el estatismo extremo, y es una alternativa que parece que fue esto solamente un problema mínimo que hay que reparar a lo largo del tiempo, o es esto algo que ya está descartado y que lo que pertenece al pasado. Y si uno piensa en eso, que yo pienso que esto pertenece al pasado, a uno le llama la atención que en Chile haya todavía voces y gente que sigue idealizando estos países que fueron bárbaros en su represión, ¿Quiénes, por ejemplo? Bueno, acá hay fuerzas, por ejemplo, que no se atreven a condenar a los regímenes totalitarios. Voy a decir lo siguiente. En el siglo XX, y esto está clarísimo, ¿no es cierto?, para todas las personas, hubo dos grandes sistemas totalitarios. Uno fue el nacionalsocialista, fascismo, y el otro fue el comunismo. El nacionalsocialista, fascismo, acaba y termina realmente con la derrota de Hitler en 1945. Y el totalitarismo comunista se acaba en 1989. Entonces, a mí me llama mucho la atención que haya personalidades en este país que han tenido funciones en el gobierno de Chile, en este gobierno y en este país, donde hemos tenido una historia también de dictadura, y que hoy, desde posiciones de izquierda, no sean capaces de condenar estos sistemas de abuso donde lo central era su violación permanente de los derechos humanos. Y eso a mí me llama mucho la atención, porque el año pasado, durante esta conmemoración de los 40 años con respecto a lo que fue el inicio de la dictadura de Pinochet, y que fue un ejercicio importante en Chile, necesario, bueno, un país tiene que asumir su pasado, estaban condenando, y con mucha razón, todo lo que fue la violación de derechos humanos bajo la dictadura de Pinochet. Sin embargo, al mismo tiempo, en menos de un año, lo que hacen es guardar silencio con respecto a las dictaduras de Europa Oriental, donde vivieron chilenos, porque nosotros vivimos. Fíjense, la experiencia de chilenos en los países comunistas de Europa Oriental y en La Habana es parte de la historia de Chile.